Muy, pero muy Muy, buenas pero muy tardes buenas para tardes todos. para ¿Cómo todos. están? ¿Cómo ¿Cómo están? andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión del Tiempo en De Modo Tiempo en Modo Radio, en Radio, esto que en se esto que tenía se que tenía decir que decir y se y se dijo. dijo Hoy hoy edición edición distinta, con distinta con entrevista. entrevista. Ya está en Ya nuestros está en nuestros estudios a estudios Yelén Ayelen Capelo, Capelo, especialista, para especialista, decirlo de para alguna decirlo de alguna forma, en el forma, en el tema tema tan pero tan tan pero tan complicado que muy complicado poco que se muy poco habla se y que habla es el y que es el suicidio. Pero suicidio, además pero Ayelén además tiene Ayelen tiene distintas distintas capacitaciones, capacitaciones, títulos, así que títulos, así la que vamos a la saludar vamos a saludar directamente y vamos a directamente y hacer que vamos a ella hacer que ella misma se misma se presente. Ayelén, presente. Ayelen, gracias por gracias venir y por bienvenida. venir y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Y bueno, bueno, si tengo que arrancar contándoles un poquito de mi currículum, por así Dale, decirlo. Dale, estaría bien. Soy técnica investigadora, soy licenciada en criminalística, soy abogada y tengo recién terminado un máster en ciberdelitos y delitos informáticos. En todos estos años de tanto estudio me especialicé mucho en todo lo que es la problemática del suicidio. Empecé muy chiquita, con 19 años. ¿Qué te ¿Qué te llevó a tomar llevó a ese tomar ese camino camino en este en este tema tema tan tan complicado y que complicado y que poco poco se habla y se se habla y conoce se en una conoce ciudad en como una San ciudad como Francisco? San Francisco? Sí, realmente poco se conoce porque, bueno, por ahí hay una especie de tabú en donde la gente cree que hablar de suicidio genera más suicidio, pero en realidad quienes estudiamos sabemos que hablar correctamente de suicidio en vez de generarlo lo previene. Realmente yo cuando empecé la tecnicatura en evisceración, empecé a hacer autopsias, a colaborar acá en la morgue policial de San Francisco. Y bueno, justo en el tiempo en que yo estaba haciendo mis prácticas, hubo una de las tantas olas de suicidio acá en San Francisco, lo cual con 19 años me llamó muchísimo la atención, porque bueno, también eran chicos de mi edad o cercanos a mi edad. Entonces, como siempre fui una persona muy curiosa, dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Empecé a estudiar, a investigar, a leer muchísimo. Yo en ese momento vivía en Entre Ríos, estaba estudiando en simultáneo la tecnicatura en evisceración y la licenciatura en criminalística. Y yo, curso que había, congreso que había, yo iba a todo porque bueno, me gusta mucho estudiar. Y en ese momento dieron un congreso nacional de suicidología, al cual bueno, lógicamente me anoté, participé y conocí a una persona que se llama Claudia Bravo. Al día de hoy es una gran amiga. Ella fue presidente de la Red Argentina de Suicidología durante muchos años, que es una red que trata lo que es la prevención, la atención y la posvención integrada del suicidio en Argentina a lo largo y a lo ancho del país. Ella disertó orgullosamente en ese congreso y la verdad que audazmente me quedé a esperarla y le dije cómo puedo participar, cómo puedo ser miembro y cómo puedo colaborar con todo esto. Ella me dice, mira, no sos profesional, porque yo era muy chica, pero si querés lo podemos tratar con el comité y vemos qué pasa. Obviamente tuve que seguir un montón de pasos y de protocolos para anotarme, lo cual lo hice y finalmente me nombraron en la red como miembro activo y fui durante casi 5 años miembro activo de la red, siendo el integrante más joven de todo el país. ¿Y qué ¿Y qué encontraste encontraste cuando te en metiste todo en todo ese mundo? ¿Qué descubriste? Bueno, la verdad es que fue básicamente una locura, porque te repito, yo era muy chica y para mí era un mundo de investigación fascinante, amén de que siempre traté como vincularlo con las carreras que estaba estudiando en ese momento. De hecho, empecé a hacer investigaciones mías propias, con las cuales diserté 2 años consecutivos a nivel internacional para la red. Y la verdad encontré un mundo donde hay mucha vulnerabilidad, donde hay mucha problemática, donde la franja etaria más crítica es la de los adolescentes y los jóvenes, lo cual es preocupante. Es preocupante porque perdemos la vida de niños, jóvenes y adolescentes que tienen quizás toda una vida por delante y que tienen mucho para dar a nuestra sociedad. Entonces, sinceramente me obsesioné un poco con la temática y es por eso que hice estas 2 investigaciones que me llevaron a disertar nacional e internacionalmente siendo miembro de la red.
¿Y hay algún motivo específico que lleve sobre todo a los jóvenes a tomar esta terrible determinación? No solamente para su vida, sino todo lo que genera en su entorno familiar. En realidad no hay un motivo específico porque dentro de la definición que está en la Ley de Prevención al Suicidio, el suicidio es un proceso multicausal. No hay una sola causa que lo determina. Son un montón de causas, las cuales siempre comienzan con una problemática, después se generan la acumulación de esas problemáticas, generan conflicto y ahí es donde nace la ideación suicida. Entonces lleva todo un proceso hasta consumarlo. Es por eso que siempre en las charlas que doy o en las capacitaciones que doy hago mucho hincapié con el tema de la prevención en las escuelas, en las facultades, universidades, en todos los ámbitos de carácter público, por así decirlo, en donde esta franja etaria de jóvenes, adolescentes, se hace partícipe y de lo poco que se habla sobre la problemática. Que hay un rango de edad específico de más edad, sobre todo, ¿no? Sí, de 15 a 24 años aproximadamente. ¿Y hay alguna forma de detectar como padre, como hermano, como amigo, cuando alguien ingresa en esta idea de vida? Sí, factores de prevención hay un montón, factores de alerta hay un montón. Insisto, siempre que doy charlas, conferencias o capacitaciones, mi mayor público son los padres. Entonces, el auditorio al que me dirijo son los padres. Siempre les hago ver pequeñas cosas que tenemos en la cotidianeidad, de decir alerta con las redes sociales, alerta con la libertad que le dan los hijos, alerta desde mínimas pequeñas cosas como una caja de medicamentos que haya en la casa, que todo el mundo la tiene, aquellos padres que pertenecen a las fuerzas, el tema de las armas reglamentarias, cómo los guardan. Hay un abanico de factores de riesgo para tener en cuenta y que podemos hablar sinceramente largo y tendido. El problema es que por ahí, en esta vorágine diaria, que todo el mundo vive acelerado, que el trabajo, que las responsabilidades, nos olvidamos de que los chicos son vulnerables. Entonces hay que tener como una alerta todo el tiempo de decir, bueno, necesito darle atención a esto. Hoy, que es moneda corriente, que los chicos ya desde muy chicos tengan un teléfono, tengan redes sociales y haya tantas cosas que son tóxicas, nocivas, ilegales en las redes, ya es una gran alerta. Y un chico que amenaza con esa cuestión, porque viste, cuando son adolescentes o más chicos, es normal que en algún momento su vida esté cansado, voy a tomar esta determinación. ¿Es una alerta? Sí, por supuesto, una gran alerta. Y en esos casos siempre lo que recomiendo es trabajar con un equipo interdisciplinario. Al suicidio lo debe atender un equipo interdisciplinario, desde psicólogos, psiquiatras, médicos, un montón de profesionales lógicamente especializados en la temática para poder abordarlo. Pero si estamos hablando de un niño, un adolescente, un joven, donde sí tenemos esta alarma, lo importante es siempre saber escuchar. El diálogo es primordial, más hoy como viven los jóvenes, que por ahí están mucho más avanzados que cuando yo era más chica. Siempre el diálogo, siempre estar atentos, siempre preguntar qué pasa, y nunca desde el enojo o desde la crítica o desde el juzgar. El juzgar es muy común hoy en día. Y mira, vos hiciste eso yo te juzgo por eso, o te grito, o te maltrato. Son todas cosas que no van a ayudar a que eso no se desencadene, por el contrario. Entonces, siempre les digo que el diálogo hoy por hoy es una de las herramientas más importantes que tenemos que tener los adultos con los niños, con los jóvenes. Ayer se dieron a conocer estadísticas nacionales y las cifras son terribles. De 2024 a 2025 a nivel nacional hay un aumento del 25% de suicidios, y en la provincia de Córdoba de 2019 a 2024 un 36%, datos terribles, y superan casi el 50% la cantidad de muertes que se dan, ya sea por homicidio o en accidente de tránsito, que hay cantidad de accidentes de muertos. O sea, la principal problemática es el suicidio, y muy poco se habla de este tema. ¿Por qué crees que los números no paran de avanzar?
porque primero municipal es una problemática de salud estatal. Yo siempre fui una fiel creyente de que debería haber políticas públicas que traten, que aborden este tema. Debería haber centros que no tengan que lucrar un centavo con esta problemática y que atiendan desde las tres grandes aristas que tiene la problemática del suicidio. La primera es la prevención, sobre todo esto que venimos hablando. Después la atención, porque hay personas que no consuman el hecho, pero sí tienen ideaciones suicidas. Entonces, bueno, hay que darle las herramientas, tanto con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, para que puedan abordarlo. Y después hay una gran rama posterior, que es la posvención, de la que nadie habla, donde cuando se consuma un hecho queda una familia, un entorno, amigos, compañeros de trabajo, de colegio, que obviamente quedan afectados por la situación. Entonces, a ese público, por así decirlo, también hay que atenderlo, también hay que ayudarlo. Entonces, imagínate si, por ejemplo, una clínica privada tuviese que atender todo esto, sería imposible. Al ser multicausal, como dije antes, se necesita un gran equipo interdisciplinario que pueda atender la problemática. Y desde el Estado se hace algo en este sentido, prevención, ayudar, contener, nada. No, de hecho, acá en San Francisco, bueno, lógicamente tenemos el área de salud mental del Hospital Iturraspe, que es muy buena, pero ellos no lo hacen, digamos, con un tratamiento específico, es completamente ambulatorio. Imagínate si no habría suficiente lugar para tanto. Entonces, siempre lo planteé en ese lugar. De hecho, fue un proyecto muy grande que yo presenté hace unos años dentro de toda mi lucha con esta problemática, de que es primordial en San Francisco, por una cuestión geográfica clave donde estamos ubicados, también por la cantidad de casos que hay en San Francisco y en la región, que tengan un centro de atención y de prevención y de posvención al suicida. Sería realmente, bajarían las estadísticas a nivel regional. A nivel país somos el cuarto país con mayor tasa de incidencia de suicidios en toda América. Es decir, que no es que sucede acá, sucede y sucede desde años muchísimo más atrás, que nosotros ni existíamos, pero nunca se le dio tratamiento, y nunca se le dio el tratamiento correcto. Entonces sí, lógicamente siempre lo planteé y he hablado y he tenido conversaciones, entrevistas y charlas con muchos referentes políticos de acá de San Francisco, y la verdad es que en pocas partes del asunto se toma. En algún momento existía un número de teléfono para atención aquí en estado de crisis, pero creo que se necesita. Hay un número de teléfono a nivel nacional, pero la verdad, hoy por hoy si funciona, lo desconozco. Sí, o sea, de parte del Estado se hace poco y nada con esta gran problemática que tenemos. No digo que no sea eficiente el mecanismo de la línea telefónica, pero vos imagínate que vos llames a una línea telefónica que funciona para todo un país completo tan grande como lo es la Argentina, y teniendo una persona en crisis, sí, la podés guiar por teléfono, pero necesita atención. O sea, siempre va a volver todo al mismo foco. Necesita atención y necesita de profesionales que estén capacitados para atender este tipo de problemas. Y específicamente, ¿qué se debería o qué crees vos que se debería hacer para que estos números en un mediano plazo comiencen a bajar? O sea, que haya menos suicidios. La verdad es que es muy difícil contrarrestarlo si no tenemos lugares de asistencias públicas en donde una persona que está en crisis o que tiene ideaciones suicidas o que realmente se encuentra con un estado avanzado del proceso, que pueda asistir y pueda buscar ayuda. Realmente se necesitan centros de ayuda y de atención, sí o sí, si no, nunca van a bajar. Y mucha educación, mucho hablar de esto de manera correcta para los medios de comunicación, que son primordiales en todo esto, tratar de comunicarlo, pero comunicarlo desde un lugar correcto y con herramientas que realmente sean efectivas y que no generen un efecto contrario, por supuesto, ¿no? ¿Qué le dirías a una mamá, a un papá que preste atención a qué motivo su hijo o su hija para estar atento a esta cuestión?
muchas veces por algunos casos que hemos conocido, normalmente las familias descubre que había un problema porque el hecho ya fue consumado. Y con esto se desata una cuestión de terror que afecta enormemente a toda la familia. ¿Qué le debería prestar atención específicamente? ¿Qué actitudes? Primero las conductas. Las conductas. Es muy normal tener cambios de conductas repentinos. Estados de ánimo, por ejemplo. Exactamente, estados de ánimo, por ejemplo, o no sé, se encierran en la habitación y no salen por 4 o 5 horas y están pendientes del teléfono, pero no hablan con nadie. Vuelvo a lo mismo, la atención y el diálogo son herramientas fundamentales, y más hoy en día, como está toda esta cuestión de las redes sociales, los teléfonos, la computadora, en donde los chicos tienen todo al alcance de las manos. Esa es la realidad. Vos lo que buscas en internet lo vas a conseguir. Y hay muchas cosas nocivas. De hecho, mis dos grandes investigaciones que hice para estos congresos en los que diserté, que comentaba antes, fueron en base a juegos suicidas. Y uno se pone a pensar y a hacer un mea culpa, y decís, ¿en qué momento el ser humano idea un juego para que una criatura vaya y se suicide? Es una libre interpretación, pero es comunal. ¿Cómo puede ser que haya esto? Y existe. Entonces, no tenemos por que eso hacer... es así que se presta atención a qué hacen los chicos en redes sociales, porque algunos de estos juegos, sin tener otro problema, entre comillas, por decirlo de alguna forma, puede llevar a que alguien muy joven, un adolescente, tome esta determinación a partir de un juego, simplemente. Exactamente. De hecho, hay uno de los factores de riesgo que siempre nombro en las charlas, que es la curiosidad. Para mí, uno de los últimos, pero dentro de lo que es un adolescente con un nivel de madurez de medio abajo, como un niño, sí, lógicamente lo puede hacer por curiosidad. O porque algún compañero le dijo, che, mirá, vi esto, fíjate, y se genera como ese efecto y ese también sentido de pertenencia, ¿no? Porque los chicos, dentro de la inocencia y de la inmadurez, acuden a ese tipo de cosas. Pero yo siempre digo que prefiero dejarlo como uno de los últimos factores de riesgo. Quizás no es tan común que existe, sí, pero no es tan común que se desencadene por esta curiosidad. Desde que empezaron a pasar estos juegos que tienen retos y que te llevan a como avivar esa curiosidad, pero lógicamente ahí hay todo un entorno que está deficiente, porque claramente si tu hijo de 24 horas, 10 se pasa con el teléfono después de que viene a la escuela, 9, 8, lo que sea, y está todo el día viendo qué reto le toca, todo, es porque falta diálogo, falta atención, falta un montón de cosas que vienen desde el ámbito familiar. Y entonces hablamos que es un mito lo que muchas veces con San Francisco, que este problema tenía que ver, no sé, con el relieve, la llanura, la monotonidad, no sé la palabra ahora, a la hora de tomar esta determinación. Son otros problemas, no tiene nada que ver con un tema geográfico. Pienso que es una conjunción de cosas. Sí, geográficamente San Francisco es un punto clave, que siempre está como ese famoso dicho que dicen que vivimos en un pozo. Bueno, dentro de investigaciones y de cuestiones que tienen que ver con la problemática, se dice que cuando hay una frase muy célebre que por ahí escuchamos que dicen, y estoy en un pozo, que se hace referencia a la depresión, que es una problemática aparte, que también es un factor de riesgo dentro de toda esta problemática. ¿Tiene que ver lo geográfico? Sí, pero no lo pondría como en un puntapié de decir, bueno, porque vivimos en San Francisco hay mayor cantidad de suicidios. No es así. Sí, porque ese mito está instalado desde hace muchos años, pero sí podemos decir que no es un mito, que en esta zona tenemos uno de los índices más altos de suicidios. San Francisco y la región, sí. De toda la provincia. De toda la provincia, del país también. La provincia dentro del país. Y ya para ir terminando, ¿hay alguna época del año donde esto se incrementa? Sí,
Sí, después, entre un poquito antes de la primavera, de hecho el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio y no es casualidad, se conmemora ese día, porque bueno, sí, desde la primavera y hasta pasando inclusive fechas como Navidad, Año Nuevo, en donde hay una revolución de emociones, de sentimientos, de cuestiones familiares, también hay mucha gente que no tiene quizás familias, esa es la época para mí más crítica del año y de hecho hay investigaciones que hablan de eso, lo cual no implica que no haya suicidios en el resto del año o en el resto de las estaciones, pero si tengo que ubicarlo críticamente te diría que desde septiembre en adelante. A lo mejor pregunta una pavada, pero si alguien de tu familia ha tomado esta determinación, el resto o los hijos están más propensos, ¿tiene algo que ver esta situación? Sí, lógicamente, porque convengamos que la pérdida de algún familiar y algún ser querido es una situación traumática, por supuesto. Entonces, imagínate si ya es una situación traumática perder a un familiar naturalmente o por el motivo que sea, imagínate de una forma tan violenta como lo es el suicidio. Y ahí vengo como volviendo también al tema de la convención. Es un entorno que queda 100% afectado y es un entorno que también va a necesitar ayuda. Bueno, te agradezco mucho haber compartido estos minutos. No sé si querés agregar algo más. Al final, te dejo el micrófono abierto. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, obviamente que siempre digo que me encuentro a disposición para lo que sea, dentro de todos estos años de lucha y de capacitación, me han contactado siempre de un montón de lugares, inclusive de afuera, y la verdad es que siempre estoy disponible para quien lo necesite, y lógicamente que una de las ideas es seguir con esta lucha y retomar un poco este proyecto de que alguna persona ha llegado a lo que es la política, lamentablemente, esto no debería ser politizado, pero al necesitar tantas herramientas, se necesita de un gobierno que se haga cargo de la problemática también. Estoy abierta a escuchar y a ayudar a cualquier persona de la sociedad que así lo necesite, y lógicamente... Ahora no te dieron bola. Por así decirlo. Estoy dispuesta a charlar y a que podamos poner en marcha el proyecto que básicamente en este año 2026 son 10 años que llevo esta lucha adelante y que bueno, lógicamente he tenido mis altibajos como cualquier persona porque mi vida privada continúa, pero que siempre estoy dispuesta a colaborar desde lo que sé, desde mis conocimientos como profesional y también como persona de la sociedad, para que todo esto, no sé si se solucione porque sería pedir algo casi imposible, pero sí por lo menos que empiecen a descender los números, sería muy interesante, o al menos que dejen de crecer. Sí, no nos olvidemos nunca que para mí es súper importante que también son vidas, como la tuya, como la mía y como la de todos los que pertenecemos a la sociedad. Y son vidas jóvenes que se pierden, que quizás tienen mucho para... Sí, muy valioso. Bueno, te agradezco mucho y seguramente seguiremos en contacto hablando de este tema que es complicado, no es fácil tratarlo. A mí me costó un poco entrar en el tema porque sé que es difícil. La idea es generar un poco de conciencia y traer soluciones al problema, pero creo que coincidimos que hablando posiblemente logremos algo más que bueno, muchas gracias. Gracias a Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana con muchísima más información, así que terminen de la mejor manera el día, nos encontramos mañana.